El 7 de abril de 1982, un grupo de residentes comunes en un edificio de apartamentos de Washington, D.C., tomó una decisión que los pondría en rumbo de colisión, tanto con la inteligencia soviética como con el FBI. Lo que descubrieron detrás de la puerta del apartamento 4F revelaría cuán poco entendían del mundo del espionaje y los obligaría a enfrentarse a una pregunta que nunca habían considerado. Cuando tu propio gobierno te dice que te detengas, y tú sabes que algo está peligrosamente mal, ¿qué haces? La respuesta cambiaría todo. En la mañana del 13 de febrero de 1982, Margaret Chen estaba de pie en el pasillo de su edificio de apartamentos, en el 1847 de la 66th Street Northwest, mirando una puerta que hasta ese momento había permanecido cerrada por más de 6 meses. El edificio, una estructura de ladrillo de 6 pisos construida en 1957, contenía 36 unidades ocupadas principalmente por empleados gubernamentales, de nivel medio periodistas y jóvenes profesionales. Margaret, bibliotecaria de investigación en la Biblioteca del Congreso, había vivido en el apartamento 4B durante 3 años, pero el apartamento 4F justo enfrente se había convertido en un enigma. El inquilino se hacía llamar David Thorne. Se había mudado en julio de 1981. Había pagado 6 meses de alquiler por adelantado en efectivo, y solo se le había visto quizás una docena de veces desde entonces. Siempre solo, siempre con un maletín, siempre rechazando cualquier conversación. El superintendente del edificio, Frank Delgado, recordaba que su solicitud había sido procesada sin problemas, y que la empresa administradora lo aprobó rápidamente. Pero había algo incorrecto. Thomas Bradley, en el 4E, escuchó sonidos mecánicos extraños a través de la pared compartida tarde en la noche. Sonidos que se parecían a ventiladores o motores funcionando en horarios irregulares. Janet Kowalski, en el 5F, se quejó de que la recepción de su televisor había empeorado drásticamente desde el verano con patrones de interferencia que su técnico no pudo explicar. Frank había notado que el medidor eléctrico del 4F registraba un consumo mucho mayor que el de cualquier unidad comparable. Un uso que parecía imposible para un apartamento que la mayoría del tiempo parecía vacío. Febrero de 1982 era un momento tenso en la Guerra Fría. Ronald Reagan llevaba poco más de un año como presidente, adoptando una postura más dura contra la Unión Soviética que su predecesor. La retórica entre Washington y Moscú había escalado de manera constante, y las operaciones de inteligencia soviéticas en Estados Unidos estaban creciendo. Aunque su alcance total no se haría público durante años, Washington era un entorno lleno de objetivos. La concentración de agencias gubernamentales, contratistas de defensa y organizaciones de medios la convertían en un lugar invaluable para los servicios de inteligencia extranjeros. La División de Contrainteligencia del FBI mantenía vigilancia constante sobre los operativos soviéticos conocidos, pero los soviéticos se habían adaptado orientándose hacia técnicas sofisticadas de vigilancia técnica e interceptación de comunicaciones, un cambio frente a los métodos más burdos de décadas anteriores. Margaret no sabía nada de esto cuando estaba en el pasillo esa mañana. La puerta del 4F estaba entreabierta, y a través de la estrecha abertura podía ver muebles colocados deliberadamente para bloquear la vista del interior. Más inquietante aún era el olor a electrónicos recalentados y aire viciado, lo que sugería que el apartamento había estado sellado durante semanas. Entonces vio algo a través de la rendija que la hizo detenerse: cables de alimentación industriales de alta resistencia del tipo usado para estufas eléctricas o soldadoras estaban pegados al piso dentro del apartamento. Corrían desde lo que suponía era la cocina hasta el dormitorio. Gruesos cables naranjas que no tenían ninguna razón para estar en una vivienda normal. La escena era incorrecta de una manera que no podía articular de inmediato, pero quedó grabada en su mente mientras se apartaba de la puerta y volvía a su propio apartamento. Para esa tarde, Margaret había reunido a un pequeño grupo en el vestíbulo del edificio. Thomas y Ellen Bradley, ambos abogados, se unieron a ella junto con Janet Kowalski y Robert Harrison del 13F, analista del Departamento de Estado, y Frank Delgado, el superintendente del edificio. Compararon notas y el panorama que surgió fue inquietante.
Thomas describió los sonidos con más precisión, señalando que ocurrían con mayor frecuencia entre las 11 p.m. y las 3 a.m., con una cualidad rítmica similar a la de maquinaria. Pero había algo más, algo que lo había inquietado durante semanas. Ocasionalmente escuchaba lo que parecía ser muebles moviéndose, sonidos de arrastre pesado que vibraban a través del piso, pero estos ruidos nunca coincidían con actividad visible alguna en el pasillo. Era como si alguien reorganizara el apartamento en plena noche, pero nunca parecía haber nadie allí. Janet amplió la información sobre la interferencia del televisor, explicando que se manifestaba como barras horizontales, que empeoraban durante las horas de la tarde. Robert, que había estado escuchando en silencio, mencionó algo que lo cambió todo. 3 semanas antes, el 19 de enero, había visto a David Thorne entrando al edificio con otro hombre, ambos cargando pesados estuches de equipo. Thorne parecía sobresaltado, casi nervioso, y pasó rápidamente sin saludar. Robert, que pasaba sus días analizando comunicaciones soviéticas para el Departamento de Estado, notó que el acompañante de Thorne llevaba un pin en la solapa que identificó como el emblema de una organización cultural soviética. Por sí solo no significaba nada, pero combinado con la reacción de Thorne, resultaba inusual. Durante los siguientes 3 días, los residentes recorrieron discretamente el edificio. Sus preocupaciones eran ampliamente compartidas. Dorothy Patterson, en 2OF, reportó extraños chasquidos en su teléfono, particularmente durante las llamadas con su hijo, quien trabajaba en el Pentágono. Michael Chen mencionó autos desconocidos estacionados al otro lado de la calle, durante horas siempre con una vista clara de la entrada. Carl Winters, en 4D, reveló que una vez había visto a Thorne salir a las 12:00 a.m., cargando lo que parecían ser carretes de cinta magnética. Para el 16 de febrero, habían recopilado una lista inquietante. El apartamento 4F mostraba todas las características de lo que Robert describía como un posible puesto de vigilancia, presencia humana mínima, alto consumo eléctrico, interferencias inusuales, visitantes sospechosos, y un inquilino cuyo comportamiento sugería medidas de seguridad operativa. La pregunta era qué hacer al respecto. Robert sugirió contactar al FBI. El buró se había centrado cada vez más en el espionaje soviético tras varios arrestos de alto perfil, y la oficina de Washington manejaba los asuntos de contrainteligencia. El 17 de febrero, Robert hizo la llamada. La llamada al FBI generó una respuesta educada y ninguna acción. El agente especial Collins escuchó, hizo preguntas de aclaración y dijo que pasaría la información para revisión. Alguien se pondría en contacto si se consideraba necesaria una investigación. Ninguna promesa de acción. Ninguna sensación de urgencia. El grupo se reunió de nuevo frustrado, pero entendiendo que el FBI recibía numerosos avisos y debía priorizar cuidadosamente. Decidieron continuar monitoreando mientras esperaban una respuesta. El 21 de febrero, Janet se encontró con un hombre en el pasillo que se identificó como el hermano de Thorne de visita desde Toronto. Era amable y cortés de una manera en que Thorne nunca lo había sido. Pero Janet notó que su llavero contenía al menos una docena de llaves, muchas más de las necesarias para visitar un solo apartamento. Cuando abrió la puerta del 4CFM, ella alcanzó a ver brevemente el interior antes de que él la cerrara rápidamente. Lo que vio contradecía por completo cualquier idea de que se tratara de una residencia normal. Estantes de equipos electrónicos similares a los que se encontrarían en una estación de radio, con múltiples dispositivos mostrando diales luminosos, cables por el suelo, algún tipo de configuración de antena contra la pared del fondo, y lo que parecían ser grabadoras de cinta de carrete a carrete. El vistazo duró quizá 2 segundos, pero confirmó que 4F no estaba siendo usado como apartamento. Frank Delgado revisó los registros del edificio. El contrato de alquiler mencionaba como empleador de Thorne a Dalton Trading Company en Ottawa. Frank llamó al número. Estaba desconectado. Las referencias incluían un arrendador en Toronto y un empleador en Montreal. El número de Toronto sonaba sin que nadie contestara. El número de Montreal conectaba a un negocio que nunca había escuchado el nombre de David Thorne, ni de la compañía que supuestamente representaba.
Robert llamó al FBI de nuevo con detalles adicionales. Le dijeron que el informe estaba siendo revisado y que responderían si se consideraba necesaria una investigación. Aún sin compromisos ni plazos. La respuesta burocrática reflejaba problemas más amplios dentro de la inteligencia y la aplicación de la ley en Estados Unidos durante ese periodo. Las investigaciones del Congreso en los años 70 habían expuesto numerosos abusos, y las reformas resultantes impusieron una supervisión más estricta y estándares más altos para iniciar investigaciones. Estos cambios habían sido necesarios, pero habían creado situaciones en las que avisos creíbles a veces se perdían entre trámites burocráticos o se retrasaban debido a requisitos de múltiples niveles de aprobación. Los residentes quedaron atrapados en este vacío. Sus observaciones eran detalladas y creíbles. La formación profesional de Robert aportaba peso adicional pero sin pruebas directas de una amenaza inmediata. El caso competía con docenas de otras investigaciones por recursos limitados. Frustrados por la inacción oficial, los residentes tomaron una decisión que los llevaría a un territorio peligroso. Realizarían su propia investigación, reuniendo suficiente evidencia para obligar a las autoridades a actuar. La investigación amateur comenzó el 22 de febrero, con una reunión de planificación en el apartamento de Thomas y Ellen Bradley. El equipo principal decidió observar y documentar sistemáticamente todo lo relacionado con el 4F, creando un registro que pudiera presentarse como evidencia suficiente. Carl Winters, fotógrafo independiente, instaló equipo de cámara en la ventana de su apartamento, con una vista clara de la entrada del edificio. Margaret Chen y Janet Kowalski organizaron un horario en el que los residentes vigilarían el pasillo del cuarto piso. Michael Chen, ingeniero eléctrico en una empresa de defensa, instaló un analizador de espectro en el apartamento de Janet para detectar emisiones electromagnéticas. La primera observación significativa ocurrió el 24 de febrero, a las 11:45 p.m. Thomas Bradley escuchó sonidos provenientes de 4F más nítidos de lo habitual. A través de la pared, oyó claramente voces débiles, pero definitivamente humanas, aunque las palabras eran indistinguibles. Las voces continuaron durante 20 minutos acompañadas de sonidos mecánicos como una grabadora de cinta, comenzando y deteniéndose repetidamente. Robert Harrison reconoció de inmediato la importancia. Los sonidos eran consistentes con una operación de inteligencia de señales, específicamente del tipo utilizado para interceptar y grabar comunicaciones. Las voces podían haber sido conversaciones telefónicas o transmisiones de radio interceptadas y reproducidas para análisis. El análisis técnico de Michael Chen respaldó esta teoría. Las emisiones electromagnéticas mostraban patrones consistentes, con múltiples dispositivos funcionando simultáneamente, receptores de radio, equipos de grabación de cinta y dispositivos de procesamiento de señales. Lo más significativo es que Michael detectó emisiones que coincidían con frecuencias utilizadas por sistemas de comunicación del gobierno estadounidense. Identificó equipos que operaban en las bandas federales de 148, 174 MHz, frecuencias reservadas para uso gubernamental, y a las que los receptores civiles no deberían tener acceso. Los patrones sugerían receptores panorámicos, capaces de escanear rangos completos de frecuencias simultáneamente, un equipo muy superior al que poseería cualquier aficionado a la radio. Para el 28 de marzo, habían reunido evidencia sustancial. 47 observaciones separadas de actividad inusual, cuidadosamente fechadas y registradas. Fotografías de 3 individuos diferentes entrando al apartamento, ninguno coincidiendo con la descripción de Thorne. Análisis técnico que mostraba equipos capaces de interceptar comunicaciones gubernamentales. Patrones de consumo eléctrico que aumentaban cuando las instalaciones gubernamentales trabajaban horas extra, lo que sugería vigilancia dirigida. Lo más incriminante fue evidencia que Frank obtuvo interceptando brevemente la factura telefónica de marzo del apartamento antes de devolverla al buzón. El estado detallado listaba llamadas de larga distancia regulares a un número en Nueva York, que Robert identificó como perteneciente a la misión soviética ante las Naciones Unidas. Las llamadas ocurrían aproximadamente cada 3 días por la tarde,
indicando un posible calendario regular de reportes. Robert hizo otra llamada al FBI el 29 de marzo, solicitando una reunión en persona en lugar de otro informe telefónico. Le dijeron que alguien de la oficina de Washington se pondría en contacto para programar una cita. Para el 31 de marzo no se había recibido respuesta. El grupo se reunió nuevamente esa noche, y la frustración había dado paso a la determinación. Se discutieron varias propuestas: contactar a los medios de comunicación, acudir a otras agencias, o la sugerencia más radical, entrar ellos mismos al apartamento 4F para documentar lo que había dentro y presentar pruebas tan contundentes que las autoridades no pudieran ignorarlas. Frank señaló que como superintendente del edificio tenía acceso legal a todos los apartamentos en caso de emergencia. Ellen Bradley advirtió firmemente en contra, explicando que cualquier evidencia obtenida mediante una entrada no autorizada probablemente sería inadmisible y podría exponerlos a responsabilidad penal. Pero Frank argumentó que no estaban recopilando evidencia para un juicio, sino para obligar a que se realizara una investigación adecuada. El debate continuó durante 2 horas. Finalmente, llegaron a un compromiso: esperar una semana más para que el FBI respondiera. Y si no se había tomado ninguna medida para el 7 de abril, reconsiderarían la entrada directa. Fue una decisión nacida de la frustración y del sentido de deber cívico. Una decisión que pronto los pondría en conflicto, tanto con la inteligencia soviética como con los métodos preferidos de su propio gobierno. La semana entre el 31 de marzo y el 7 de abril transcurrió con una tensión creciente. La vigilancia continuó. Carl tomó fotografías de 4 visitantes más, incluido un hombre que llegó en un coche con placas de Nueva York. Cuando Robert informó esto al FBI el 5 de abril, recibió la misma respuesta: la información estaba siendo revisada. Alguien se pondría en contacto, por favor tenga paciencia. El monitoreo técnico de Michael reveló un aumento en la actividad, con el equipo operando con mayor intensidad y durante periodos más prolongados. El 4 de abril, su analizador detectó breves transmisiones de radio de alta potencia que duraban solo segundos. Ráfagas de datos comprimidos enviadas en bandas de alta frecuencia. El patrón coincidía con la tecnología de Burst Transmission, un método para enviar informes de inteligencia que hacía que las señales fueran casi imposibles de interceptar o triangular. El 6 de abril ocurrió algo que los llevó al límite. Dorothy Patterson, la residente de 72 años que mantenía el libro de registro, recibió una llamada telefónica de un hombre desconocido con acento de Europa del Este. No la amenazó directamente, pero dejó claro que estaba al tanto de sus actividades, mencionando específicamente que las residentes mayores debían tener cuidado al involucrarse en asuntos que no comprendían y que los accidentes podían ocurrirle a cualquiera. La llamada duró menos de 1 minuto, pero la implicación era inconfundible. Dorothy, conmocionada pero furiosa, se lo informó inmediatamente al grupo. Varios residentes habían visto hombres desconocidos en el edificio en los últimos días. Individuos que afirmaban estar visitando a otros inquilinos, pero cuya presencia resultaba sospechosa. La realización de que ellos mismos podían estar bajo vigilancia transformó la situación de una investigación abstracta a algo inmediato y personal. El grupo convocó una reunión de emergencia esa misma noche. Robert informó que había hecho un último intento con el FBI, esta vez llamando directamente a la sección de contrainteligencia soviética. Habló con el agente especial James Mitchell, quien parecía familiarizado con el caso, y confirmó que el FBI estaba al tanto del 4F y estaba llevando a cabo su propia investigación. Mitchell le pidió a Robert que cesara los esfuerzos de vigilancia amateur, explicando que la participación de civiles podía comprometer su operación. Cuando Robert le presionó sobre el motivo del retraso, la respuesta de Mitchell fue cuidadosamente formulada. El buró no estaba observando solo un apartamento. Estaban rastreando una red. Moverse demasiado rápido sobre el 4F podría alertar a otros elementos que estaban tratando de identificar. Estaban esperando algo o a alguien, aunque Mitchell no especificó qué. Esto debería haber sido tranquilizador, pero en cambio generó más preguntas. Si el FBI estaba investigando,
¿Por qué no habían informado a los residentes? ¿Por qué habían permitido que la situación continuara tanto tiempo? Y si sabían acerca del 4F, sabían también sobre la vigilancia del grupo. Y era esa la razón por la cual alguien había amenazado a Dorothy. La discusión dio vueltas durante 1 hora. Algunos argumentaron que debían detener toda actividad y confiar en el FBI. Otros insistieron en que habían llegado demasiado lejos para retroceder. La amenaza a Dorothy podía constituir intimidación de testigos, lo cual era en sí un delito federal. Fue Margaret Chen quien finalmente articuló lo que muchos estaban pensando. Habían llegado a un punto en el que continuar con una vigilancia pasiva era tanto peligroso como inútil. El FBI supuestamente lo sabía y lo estaba manejando, pero la operación continuaba. Los residentes estaban siendo amenazados y no se estaba tomando ninguna acción visible. Se realizó una votación. De los 14 residentes involucrados activamente, el resultado fue muy ajustado. 8 apoyaron una acción directa e inmediata. El plan quedó fijado para la noche siguiente, 7 de abril. Los equipos se organizaron rápidamente. Frank Delgado usaría su llave maestra para acceder al apartamento acompañado por Michael Chen y Carl Winters. Michael documentaría el equipo técnico. Carl fotografiaría todo de manera sistemática y Frank proporcionaría la justificación legal como una emergencia del edificio. Robert Harrison, Thomas Bradley y Janet Kowalski actuarían como vigías. Margaret Chen y Ellen Bradley permanecerían en el apartamento de Margaret con un teléfono listas para llamar a la policía si fuera necesario. El 7 de abril de 1982 era un miércoles elegido, porque la vigilancia había determinado que el 4F mostraba actividad mínima en las noches entre semana. El plan era entrar a las 7:00 p.m., lo suficientemente temprano para aprovechar la luz natural, pero lo bastante tarde para que la mayoría de los residentes ya estuvieran en casa. El día transcurrió con una ansiedad creciente. A las 2:30 p.m., Janet Kowalski llamó a Margaret Chen con noticias urgentes. Había estado monitoreando desde su apartamento cuando vio un sedán negro con placas de Nueva York estacionarse frente al edificio. 2 hombres permanecieron dentro casi 40 minutos con la atención fija en la entrada. Uno parecía estar tomando fotografías. El coche se marchó a las 3:15 p.m. A las 4 p.m. Thomas Bradley informó haber escuchado actividad en el apartamento 4F por primera vez en días. Sonidos de movimiento, pasos, lo que podría haber sido muebles desplazándose. El momento era inquietante. ¿Habían descubierto la operación? ¿Sabían los soviéticos lo que los residentes estaban planeando? Había alguien dentro del apartamento. Robert Harrison convocó una reunión de emergencia. El grupo enfrentaba una decisión crítica: proceder según lo planeado o abortar la misión ante señales de que podrían estar bajo vigilancia activa. El debate fue intenso. Ellen Bradley argumentó con firmeza que el aumento de actividad era una advertencia clara que debían tomar en serio que avanzar ahora sería imprudente. Carl Winters respondió que la actividad podría significar lo contrario, que los operadores estaban preparando el cierre de la instalación para desaparecer, lo que hacía de esa su última oportunidad para obtener pruebas. A las 5:47 p.m., el debate fue interrumpido por un golpe en la puerta de Robert. Todos se quedaron inmóviles. Robert se acercó con cautela y miró por la mirilla. Era Frank Delgado, y parecía alterado. Frank acababa de encontrarse con un hombre en el sótano del edificio cerca del cuarto eléctrico. Un hombre que no tenía ninguna razón para estar allí, y que afirmó ser de la compañía eléctrica, a pesar de haber llegado en un coche sin distintivos y no llevar identificación ni herramientas. Cuando Frank lo presionó, el hombre se marchó rápidamente sin completar ninguna supuesta inspección. Las coincidencias se acumulaban demasiado rápido. Vigilancia desde la calle, actividad en el 4F, tras días de silencio, y ahora un visitante misterioso en el sótano. Margaret expresó lo que varios estaban pensando: quizás debían contactar al FBI una vez más, explicar la situación, y dejar que los profesionales se ocuparan incluso si significaba más retrasos.
pero Robert Harrison ya había tomado una decisión. Les dijo al grupo que procedería solo si era necesario que la combinación de actividad creciente y vigilancia sugería que la operación estaba entrando en alguna fase crítica y que esperar más podría significar perder su única oportunidad. Uno por uno, los demás reafirmaron su compromiso. Habían llegado demasiado lejos como para retroceder. A las 6:30 p.m., los miembros del equipo ya estaban en posición, aunque la atmósfera era muy distinta a la que habían imaginado esa mañana. Cada sonido en el pasillo parecía amplificado, cada sombra sospechosa. Frank había preparado una historia sobre problemas eléctricos que requerían una inspección de emergencia en todas las unidades del cuarto piso, pero sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba las llaves. Michael y Carl llegaron por separado llevando equipo en bolsos de aspecto común, ambos muy conscientes del sedán negro que había vigilado el edificio horas antes. A las 6:45 p.m., Robert hizo una última llamada al FBI contactando directamente al agente Mitchell y explicándole que habían surgido nuevas pruebas que requerían atención inmediata. Robert describió la llamada telefónica amenazante, la actividad creciente y la vigilancia observada esa tarde. Hubo una pausa en la línea más larga que antes. Cuando Mitchell volvió a hablar, su tono había cambiado. Le preguntó a Robert dónde se encontraba en ese momento y si algún residente planeaba tomar alguna acción esa noche. Robert sintió un frío en el estómago. Mitchell lo sabía. De alguna manera el FBI sabía lo que estaban planeando. Las siguientes palabras de Mitchell lo confirmaron. Aconsejó enérgicamente en su capacidad oficial como agente federal que ningún civil intentara entrar al apartamento 4F. El FBI estaba al tanto del aumento de actividad. La situación estaba bajo control. Cualquier interferencia en ese punto podía comprometer una investigación federal activa y poner en peligro vidas. Robert preguntó directamente cuándo planeaba actuar el FBI. Mitchell dijo que no podía discutir detalles operativos, pero subrayó la importancia de que los civiles se retiraran de inmediato. La operación en el 4F era más compleja de lo que los residentes entendían, y lo que parecía inacción era en realidad coordinación cuidadosa. Robert colgó. No era la respuesta que quería ni la que esperaba. La advertencia del FBI era específica, urgente, y había llegado exactamente en el momento en que los residentes se preparaban para actuar. A las 6:52 p.m., Robert reunió a los vigías en el pasillo y explicó la advertencia del FBI. Janet quiso abortar de inmediato. Thomas estaba indeciso, pero Frank, que había estado junto a la puerta del 4F, informó algo que tomó la decisión por todos. Podía escuchar voces dentro del apartamento hablando rápidamente en lo que parecía ruso y sonidos de equipo siendo movido. Si los soviéticos estaban desmantelando el lugar, tenían minutos, no horas. A las 6:55 p.m., con pleno conocimiento de que estaban desobedeciendo una advertencia directa de un agente federal, Robert dio la señal para proceder. Frank Delgado introdujo su llave maestra en la cerradura del 4F. El mecanismo giró suavemente y la puerta se abrió hacia adentro sin resistencia. Michael Chen y Carl Winters lo siguieron al interior, y lo que vieron en los siguientes 30 segundos validaría todas las sospechas que los residentes habían acumulado durante el mes anterior. El apartamento no era un apartamento en absoluto y estaba completamente vacío de personas. Todo el mobiliario tradicional había sido retirado o empujado contra las paredes. En la sala principal, 6 estantes de equipo estaban alineados en 2 filas, cada uno lleno de dispositivos electrónicos que zumbaban y chasqueaban con precisión mecánica. Grabadoras de cinta de carrete a carrete, al menos 8, estaban montadas en los estantes, algunas funcionando, otras detenidas con sus grandes bobinas visibles detrás de cubiertas de plástico transparente. Receptores de radio ocupaban un estante entero, sus diales brillando en ámbar y verde, sintonizados a diversas frecuencias. Procesadores de señales y amplificadores llenaban otro estante con sus indicadores parpadeando mientras monitoreaban transmisiones entrantes. En el piso cerca de los estantes había un reproductor de casetes conectado a grandes subwoofers
y transductores dispositivos diseñados para vibrar sonido a través de superficies sólidas. La cinta que reproducía estaba en bucle, pero no contenía solo voces, era lo que los profesionales de inteligencia describirían más tarde como un lived-in loop. Una grabación cuidadosamente diseñada que incluía pasos de diferentes pesos y ritmos, cajones abriéndose y cerrándose, sillas, arrastrándose, y fragmentos ocasionales de conversación. Los transductores transferían estos sonidos directamente a la estructura del edificio, haciendo que los residentes de las unidades adyacentes o inferiores sintieran vibraciones coherentes con la actividad humana normal. Era un sofisticado camuflaje acústico, diseñado para mantener la ilusión de ocupación, incluso cuando el apartamento estaba vacío. Carl comenzó inmediatamente a tomar fotografías el obturador de su cámara, disparándose rápidamente mientras documentaba todo. El flash iluminó cables que corrían por el piso en haces organizados, cada uno etiquetado con marcas en cirílico. Los cables de alta potencia que Margaret había visto a través de la puerta corrían desde el enchufe de 220 voltios de la estufa en la cocina hasta el dormitorio, suministrando el voltaje alto necesario para el equipo de transmisión. Michael se dirigió hacia los estantes de equipos tomando nota de las configuraciones y de los rangos de frecuencia. Identificó un receptor panorámico P250mm, Rousulka, modificado, un dispositivo sofisticado de fabricación soviética, capaz de escanear bandas de frecuencia completas, simultáneamente uno de los caballos de batalla de las operaciones soviéticas de inteligencia de señales. Contra la pared del fondo se había construido una gran matriz de antenas con elementos que se extendían desde el piso hasta el techo. Pero no era una configuración de antena tradicional. Antenas de alambre delgado habían sido dispuestas en un patrón de zigzag a través del techo y ocultas dentro de las cortinas cerca de las ventanas, prácticamente invisibles, a menos que alguien supiera qué buscar. Los cables estaban conectados a múltiples receptores mediante un complejo sistema de conmutación que permitía un ajuste rápido entre diversas bandas de frecuencia. A su lado, un escritorio sostenía lo que parecía ser equipo de análisis, osciloscopios, medidores de intensidad de señal y contadores de frecuencia, todos organizados de una manera que sugería trabajo profesional de inteligencia, más que operación de radioaficionado. Pero el descubrimiento más significativo estaba en el dormitorio, que había sido convertido en lo que los profesionales de inteligencia reconocerían como un centro de documentación y transmisión. Una máquina de escribir estaba sobre un escritorio rodeada de pilas ordenadas de papeles, muchos cubiertos con notas manuscritas en lo que parecía ruso. Un lector de microfichas ocupaba otra esquina, lo que sugería que quien operaba esta instalación también analizaba documentos físicos. Y lo más incriminante de todo, sobre una mesa cerca de la ventana, había un transmisor de ráfagas R394km, con su antena de alambre cuidadosamente posicionada. Este dispositivo, conocido en los círculos de inteligencia soviética como Strela o Swift, estaba diseñado para registrar mensajes, comprimirlos en ráfagas de datos de milisegundos y transmitirlos en bandas de alta frecuencia en pulsos tan breves que eran casi imposibles de interceptar o triangular. Representaba una de las tecnologías de comunicaciones soviéticas más sofisticadas disponibles en 1982. Frank vigilaba la puerta mientras Michael y Carl trabajaban rápidamente. Habían acordado un máximo de 10 minutos dentro del apartamento, tiempo suficiente para documentarlo todo, pero no tanto como para arriesgar ser descubiertos. Carl tomó 3 rollos de película, capturando vistas amplias de la habitación, primeros planos del equipo y fotografías de detalles como etiquetas y números de modelo. Michael tomó notas en una pequeña libreta, registrando especificaciones técnicas y configuraciones que serían insignificantes para la mayoría, pero que permitirían a los analistas de inteligencia comprender exactamente qué capacidades tenía ese puesto de escucha. A los 8 minutos escucharon algo que los hizo congelarse, pasos en el pasillo. Frank hizo señas frenéticamente y Carl plegó rápidamente la unidad de flash de su cámara, mientras Michael guardaba su libreta en el bolsillo. Se acercaron a la puerta, preparados para explicar su presencia si era necesario. Los pasos pasaron de largo, continuando por el pasillo hacia otro apartamento.
Esperaron 30 segundos escuchando atentamente, y entonces Frank tomó la decisión de salir. Ya tenían lo que habían venido a buscar. Cualquier tiempo adicional aumentaba el riesgo exponencialmente. Dejaron el apartamento exactamente como lo habían encontrado, cerrando la puerta con cuidado y asegurándose de que la cerradura encajara correctamente. Toda la operación había durado 9 minutos y 43 segundos. Se dispersaron de inmediato. Carl regresó a su apartamento con los rollos de película, Michael volvió al suyo para asegurar sus notas, y Frank hizo una demostración de revisar otros apartamentos del piso, como si realmente estuviera llevando a cabo la inspección eléctrica que había presentado como justificación. En el apartamento de Margaret Chen, el grupo se reunió nuevamente 20 minutos después. Carl ya había revelado el primer rollo de película en su improvisado cuarto oscuro, y las imágenes estaban extendidas sobre la mesa del comedor de Margaret. La evidencia era irrefutable. El apartamento 4F era una sofisticada instalación soviética de inteligencia de señales, equipada para interceptar comunicaciones gubernamentales, procesar y analizar el material interceptado y transmitir los resultados. La pregunta ahora era ¿qué hacer con esa evidencia? La habían obtenido mediante una entrada ilegal, lo que significaba que podría no ser admisible en un proceso judicial, pero también habían documentado una operación de espionaje activa que representaba una amenaza real para la seguridad nacional. El grupo debatió durante otra hora discutiendo y descartando varias propuestas. Finalmente, Robert Harrison tomó una decisión. Llevaría las fotografías y las notas técnicas directamente a la sede del FBI a la mañana siguiente, evitando la oficina de campo de Washington, que había tardado tanto en responder. Exigiría una reunión con alguien del liderazgo superior de la División de Contrainteligencia, y no se marcharía hasta haber presentado la evidencia y recibido garantías de que se tomarían medidas inmediatas. Si el FBI lo arrestaba por entrada ilegal, que así fuera. Pero al menos la operación de espionaje sería desmantelada. La reunión terminó justo antes de las 10 p.m., con todos de acuerdo en mantener silencio sobre lo que habían hecho hasta que Robert informara la respuesta del FBI. Habían cruzado una línea, tomado medidas que podían tener consecuencias legales serias, pero también habían cumplido lo que consideraban su deber como ciudadanos para proteger la seguridad nacional. Cuando los canales oficiales no habían actuado con la urgencia apropiada, ninguno durmió bien esa noche. Robert Harrison llegó a la sede del FBI en Pennsylvania Avenue a las 8:30 a.m. del 8 de abril, llevando una carpeta con las fotografías de Carl Winters y la documentación técnica de Michael Chen. Solicitó una reunión con la sección de contrainteligencia soviética y se negó a irse hasta que alguien lo recibiera. Lo que ocurrió después no fue lo que él esperaba. En menos de 15 minutos fue escoltado no a una sala de conferencias, sino a una oficina segura en un piso superior. Lo esperaban 2 agentes especiales y su actitud no era acogedora. Examinaron las fotografías con expresiones que pasaron del escepticismo a la alarma y de inmediato comenzaron a hacerle preguntas detalladas sobre cómo las había obtenido, quién más había estado involucrado y qué habían tocado o movido dentro del apartamento. Las preguntas se volvieron cada vez más incisivas, y Robert se dio cuenta con creciente inquietud de que no lo estaban tratando como a un ciudadano colaborador, sino como a un posible riesgo de seguridad. Lo trasladaron a otra habitación, esta sin ventanas ni reloj, y el interrogatorio continuó. Distintos agentes entraban y salían haciendo las mismas preguntas de diferentes maneras, buscando inconsistencias en su relato. Querían saber sobre su historial, sus autorizaciones de seguridad en el Departamento de Estado, sus contactos con extranjeros e incluso su situación financiera. Poco a poco, Robert comprendió que el FBI estaba tratando de determinar si él podría ser un agente doble, si las fotografías y la información podían ser desinformación plantada para interrumpir una investigación real o para proteger otras operaciones soviéticas sacrificando esta. Las horas pasaron. Robert no tenía manera de saber cuánto tiempo llevaba allí, aunque calculaba que ya era media tarde por el hambre que sentía. Finalmente, el agente especial Mitchell entró en la sala con una expresión grave. Explicó que el FBI estaba iniciando una operación inmediata sobre el apartamento 4F,
que todo lo que Robert había informado estaba siendo tomado en serio, pero que él y los demás residentes habían comprometido potencialmente una investigación que llevaba meses en marcha. El buró no había ignorado la situación. Habían estado documentando cuidadosamente la red, identificando otros nodos y esperando una reunión planificada entre los operadores del 4F y su enlace. Esa reunión ahora jamás ocurriría porque los soviéticos se darían cuenta de que su instalación había sido expuesta. Mitchell dejó claro que Robert permanecería bajo custodia del FBI hasta que el operativo terminara y la situación estuviera asegurada. No era un arresto, pero tampoco era opcional. Robert permaneció en esa sala sin ventanas durante lo que pareció una eternidad, alternando entre el orgullo de haber actuado y el temor de haber empeorado todo. A las 5:47 p.m., Mitchell regresó y le dijo que podía marcharse. La redada en 1847 66th Street Northwest había sido completada. El equipo estaba siendo transportado a laboratorios del FBI. A los residentes del edificio se les permitía regresar a sus hogares, y Robert era liberado con una fuerte advertencia sobre la interferencia civil en investigaciones federales. David Thorne nunca fue encontrado. Una búsqueda nacional no produjo ningún resultado, y con el tiempo quedó claro que David Thorne era una identidad ficticia creada por la inteligencia soviética específicamente para esta operación. Los verdaderos operadores del puesto de escucha habían abandonado el país dentro de las 48 horas posteriores a la llamada amenazante a Dorothy Patterson, aparentemente alertados por su propia vigilancia de que las actividades de los residentes se habían vuelto demasiado agresivas y que la contrainteligencia estadounidense probablemente estaba acercándose. El FBI determinaría más tarde que al menos 3 oficiales soviéticos de inteligencia habían trabajado en el apartamento 4F, en turnos rotativos, llegando y saliendo a diferentes horas para mantener la apariencia de un único inquilino solitario. La investigación posterior reveló el alcance completo de lo que había estado ocurriendo. El puesto de escucha había estado apuntando a comunicaciones del gobierno estadounidense mediante sofisticados equipos capaces de monitorear tanto líneas telefónicas cableadas como frecuencias de radio. La operación había sido particularmente efectiva, interceptando comunicaciones de funcionarios de nivel medio que manejaban información clasificada, pero que no siempre seguían los protocolos de seguridad al discutir asuntos de trabajo desde casa o en líneas no seguras. Los residentes que habían participado en la entrada no autorizada fueron entrevistados exhaustivamente por el FBI durante los días siguientes. El buró se mostró descontento con sus acciones, dejando claro que la interferencia civil en operaciones de contrainteligencia era peligrosa e ilegal. Pero finalmente, no se presentaron cargos. La evidencia que habían reunido no se utilizó en ningún proceso legal, pero su persistencia obligó a que la situación llegara a una conclusión, aunque a un costo. Los residentes no habían comprendido del todo. La experiencia los dejó con sentimientos encontrados. Habían sido vindicados en sus sospechas y sus acciones finalmente habían llevado al cierre de una importante operación de inteligencia soviética. Pero también habían aprendido por las malas que el espionaje era más complicado de lo que parecía desde afuera. La lenta respuesta del FBI no había sido incompetencia burocrática, sino un enfoque calculado de contrainteligencia que ellos como civiles no habían comprendido. Margaret Chen se mudó del 1847 66th Street NW 6 meses después. El edificio contenía demasiados recuerdos incómodos. Los demás residentes también se fueron dispersando con el tiempo, y para 1985, ninguno de los miembros originales del grupo permanecía allí. El apartamento 4F fue finalmente alquilado sin incidentes a una sucesión de residentes comunes que nunca sospecharon lo que su hogar había sido alguna vez. La Guerra Fría se libró en las sombras por profesionales entrenados en el arte del engaño, pero también se libró a veces sin saberlo por personas comunes que se encontraron atrapadas entre versiones contrapuestas del deber. Los residentes del 1847 66th Street NW no eran oficiales de inteligencia ni expertos en contraespionaje. Eran bibliotecarios y abogados ingenieros,
y editores, personas que pagaban su alquiler, iban a trabajar y que por casualidad notaron que algo en su edificio no estaba bien. Tomaron un riesgo y violaron la ley al servicio de lo que creían que era un deber superior.